Hito histórico en España, porque el gobierno de coalición entre PSOE y Sumar acaban de aprobar en el Consejo de Ministros una reducción de la jornada laboral desde las 40 horas hasta las 37,5 horas, 37 horas y media. Este cambio es histórico porque no veíamos viendo un cambio, una reducción de la jornada laboral desde 1983, o sea que han pasado más de 40 años y en realidad esto supone un cambio importante, o al menos puede suponerlo, porque ya sabéis que todo esto es simplemente una aprobación inicial que va a tener que estar sometida a una aprobación parlamentaria, que eso ya es mucho más delicado, y que probablemente, si en el mejor de los casos acaba siendo aprobada esta medida, acabará siendo descafeinada o al menos modificada de alguna forma. Así que estaremos pendientes a ver en qué queda esta medida, pero en cualquier caso esto no deja de ser un hito, como digo, desde 1983 no se había cambiado nada. Es verdad que sí que ha habido otras mejoras, como en términos de vacaciones, en términos de acuerdos entre algunos sectores, y sí que hay muchos de ellos en los que la jornada laboral no solo ha bajado a 37 horas y media, sino que incluso está por debajo. Pero en términos de estatuto de los trabajadores, no se había visto un cambio así desde hace tantísimo tiempo, ¿no? Bueno, tengo que decir que tengo dos vídeos, tres concretamente, hablando de la reducción de la jornada laboral, ya cuando se propuso en su día, la analizamos con mucho detalle, más de 40 minutos en uno de esos vídeos, así que aquí no me interesa hablar de las ventajas, desventajas, ni siquiera de las críticas, que también hice un vídeo para abordar las críticas que recibe esto, de, oye, la pequeña empresa no se puede permitir reducir la jornada laboral. Bueno, pues eso es una crítica que le contestamos en un vídeo. Aquí lo que voy a hacer es algo diferente, es simplemente bajar al detalle de qué consiste esta medida que se acaba de aprobar por parte del Consejo de Ministros y también en qué puede quedar. Estas son especulaciones, pero obviamente basadas en fundamentos, basadas en filtraciones periodísticas, con la idea de hacernos una idea de en qué puede acabar quedando la cosa y cómo va a ser seguramente transformada a lo largo de todo el trámite parlamentario. Como os digo, esto puede tardar un montón y hasta finales de 2025 a lo mejor no vemos que haya sido ya terminada esta medida y haya sido materializada ya, ¿no? Así que venga, vamos a hincarle el diente. Este es uno de los vídeos que os digo, hace ya creo que más de un año, en el que, bueno, Sumar había propuesto reducir la jornada laboral a las 32 horas semanales, eso sí, haciéndolo paulativamente en casi 10 años, y en este vídeo de más de 40 minutos, pues hablo de las ventajas, de las desventajas, de los riesgos, y si os interesa el tema y profundizar en ello, creo que ahí abarco un montón de datos, un montón de gráficos y un montón de argumentos. En este otro vídeo lo que hice fue rebatir un poco, contestar todas las críticas típicas que tiene esta medida. Si se reduce la jornada laboral, pues habrá algunas empresas que tendrán que cerrar, y etcétera, etcétera, ¿no? Pues de nuevo os referencio ese vídeo por si os interesa. Y también tengo otro vídeo en el que hablé de esta medida aplicada en Francia en 1998, que duró solo 4 años porque llegó el gobierno de derecha y la tumbó, y era a 35 horas a la semana. Entonces tenéis también este vídeo analizando esa experiencia, que siempre la derecha dice fue un desastre, pero no fue un desastre, tuvo sus cosas buenas, sus cosas malas, y si cayó fue precisamente porque llegó al gobierno la derecha y la quitó porque no le gustaba ni un pelo, básicamente eso. Entonces, si queréis profundizar, tenéis ahí esos vídeos. Aquí vamos a hacer otra cosa diferente, que es hablar un poco primero del contexto de esta jornada, de la reducción de la jornada laboral, y luego de sus detalles, como os decía, así como de en qué puede acabar la cosa, ¿no? Os recuerdo, hito histórico, la última conquista, al menos sobre el papel del Estatuto de los Trabajadores, fue en 1983, y la última experiencia así conocida fue la de Francia, que fue en 2002 cuando cayó, y eso fue una bandera muy importante de los movimientos de izquierda en aquella época, en los años 90, principios del siglo XXI, pero luego cayó en desgracia con la crisis del año 2008. La gente se olvidó porque había otros problemas más apremiantes como combatir el desempleo masivo, los desahucios, etcétera, etcétera. Entonces esa medida, que había sido una bandera muy fuerte, muy llamativa de la izquierda, pues se abandonó. Pero ahora la hemos recuperado pues casi 20 años más tarde, y esperamos que llegue a buen puerto. Como digo, hito histórico porque sería una mejora de las condiciones de la clase trabajadora que no tiene ningún tipo de discusión, ¿no? O sea, trabajar menos cobrando lo mismo, recordémoslo, porque trabajar menos y cobrar menos no tiene ningún tipo de sentido. La medida consiste en que la gente trabaje 37 horas y media a la semana, que eso sería una media hora menos de trabajo al día en una jornada de 5 días,
y con el mismo sueldo, ¿no? Y veremos qué pasa luego con los que se quedan ahí en jornadas parciales, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, como digo, una medida muy, muy importante que si llega a buen puerto va a ser la leche, ¿eh? Fijaos que, como os digo, os venía avanzando antes, o sea, aunque la medida de la jornada laboral sean 40 horas a la semana, la oficial, la jornada máxima de trabajo, esto ha ido bajando en términos promedio desde que se aprobó en 1983. Tenéis aquí un gráfico en el que podéis ver que partiendo de una media del 39,4 horas a la semana, actualmente está en 38,3. Ese es un promedio entre todos los sectores, lo que se ha pactado reducir la jornada laboral. Como decía, hay algunos sectores en los que hay menos incluso de 37 horas, algunos incluso menos de 35 horas. Con lo cual, cuando haces el promedio, y también otros en los que hay más de 40 horas, ya lo sabemos, horas extraordinarias que también vamos a comentar a continuación. Entonces, una reducción paulatina que tiene que ver con que algunos sectores han mejorado su productividad, han ganado margen de beneficio para poder hacerlo, y al fin y al cabo esto ha sido una medida paulatinamente positiva, pero que no está de carácter obligatorio para todo el mundo y ni materializado en la ley, ¿no? Que es lo que se pretende hacer. Bien, no vamos a tener el apoyo de la patronal. A pesar de que ha estado negociando todas las empresas, ¿no? La patronal empresarial con el gobierno y también con el Ministerio de Trabajo concretamente de Yolanda Díaz y con los sindicatos mayoritarios, durante 11 meses ha sido la negociación en el que ha estado la patronal. Al final han dicho, me voy de aquí. No quiero saber nada. Esto, responde a que no están de acuerdo, responde a que también hay una rivalidad dentro de la patronal, porque hay dos asociaciones empresariales que están ahora en contienda, una la típica, la de siempre, la COE, y esto puede que sea la explicación de que se hayan salido y que ahora ya no quieran pactar tantas cosas con el gobierno, porque al principio de este gobierno de coalición sí que estaba la patronal pactando muchas cosas, como la reforma laboral, como el tema de los ERTE. Bueno, pues ya está absolutamente desprendida de ahí la patronal, y esto no es que sea un problema porque el gobierno ya lo ha aprobado en el Consejo de Ministros, o sea que no necesariamente querían contar con su apoyo, pero siempre facilita las cosas tener el apoyo de la patronal, porque siempre va a tener mejor imagen y seguramente sea mucho más fácil de aplicar y que reciba menos críticas, ¿no? Pero bueno, críticas las va a tener en cualquier caso. Fijaos que, como decía, esta es la aprobación del Consejo de Ministros, ahora tienen que ir a unos órganos determinados del propio Estado, que tienen que elaborar una serie de informes preceptivos, decir que esto se puede hacer, que es legal, que es constitucional, etcétera, etcétera, y luego ya iniciar el trámite parlamentario, que sería para mayo. Eso es lo que más o menos ha dicho el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el problema es que, como os pongo ahí entre paréntesis, ya de momento sabemos que Junts, que es un socio parlamentario necesario para aprobarlo, ha puesto pegas. Aquí os traigo la noticia de que Junts advierte al gobierno de que el decreto para la reducción de la jornada laboral no tiene consenso, ¿no? Asegura que negociará la iniciativa de trabajo que llega este martes al Consejo de Ministros, pero hace al gobierno que hasta el momento no les haya pedido su opinión. Bueno, pues esto es lo de siempre, la típica cantinela, el típico pulso entre Junts y el gobierno por lograr llevarse las cosas a su sardina y tener mejor imagen política. Seguramente sufrirá cambio por culpa de Junts, y Junts, recordad que es de derecha, sobre todo en lo económico, así que esto no sería nada bueno. Luego comentaremos en qué puede quedar la cosa. Y por último, para hablar del contexto, pues Yolanda Díaz se ha comprometido a que esta medida se apruebe ya definitivamente antes del año 2026. O sea que para el 31 de diciembre de este año ya tiene que estar aprobada y en vigor. O sea que ya ese día o el siguiente ya la gente tendría que tener una jornada laboral inferior a la que tiene, si es uno de los beneficiados, ¿no? Que vamos a hablar luego de cuántos son beneficiados, pero son más de 12 millones de personas las que se verían beneficiadas. Así que esto es algo que parece que el PSOE no le daba tanta premura, decía, no, esto hay que hacerlo lentamente, hay que negociarlo bien y tal, pero bueno, el Sumar se había comprometido a que estuviera antes del año 2026 y esto parece el objetivo que se quiere mantener, ¿no? ¿En qué consiste estas medidas que se han aprobado? Que no es solo la reducción de la jornada laboral, hay más medidas que van dentro de todo el paquete, entenderéis que tiene sentido que así sea, y vamos a comentarla. La primera medida está claro, es reducir la jornada máxima a 37 horas sin reducción de salario. Esto va a afectar, se estima, a 67% de ocupados sobre 20 millones casi que hay, o sea que estamos hablando de unos 12 millones de trabajadores, un poquito más allá, ¿no? Porque el resto ya tendrían jornadas máximas inferiores a 37 horas y media.
¿vale? Entonces estamos hablando de que la inmensa mayoría de los trabajadores se vería beneficiada. Aquí lo tenéis por sectores. El promedio, ya sabéis que es de 38,3, como hemos comentado antes, pero en la hostelería el promedio está en 39,4, y esto sobre el papel. Obviamente, luego si hay horas extraordinarias no remuneradas y tal, eso estaría aparte, que luego comentaremos y traeremos algunos datos. Pero fijaos, entonces el sector de la hostelería, al ser el que tiene una una jornada máxima más elevada, más larga, pues sería también los que más se beneficiarían de esta medida, porque casi que bajarían en 2 horas lo que a la semana, ¿no? Como veis, una ganancia de 112 minutos, ¿no? Le sigue información y comunicaciones, luego comercio, luego agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, actividades administrativas y servicios auxiliares y otros servicios por ahí, en fin, ahí lo podéis ver todo. Y en el otro extremo, ¿qué tenemos? Porque el suministro de agua y gestión de residuos, que tienen una jornada de 37 horas y media, pues no se vería beneficiado. Lo mismo le ocurre a educación, con 34,3, lo mismo a la administración pública, lo mismo a las actividades financieras y de seguro. Y el resto de sectores pues se beneficiarían también, aunque sea menos que los que hemos comentado al principio, ¿no? Ahí podéis echarle un vistazo a vuestro sector por si os interesa. Y ahora, ¿qué pasa a nivel territorial? ¿Esto ocurre de forma homogénea en todo el territorio español? No. Depende de las comunidades autónomas. Fijaos, el País Vasco y Navarra ya hay más de un 50% en el caso del País Vasco y casi un 40% en el caso de Navarra, que ya tienen 37,5 horas o menos a la semana, con lo cual ahí en estas comunidades se va a ver menos gente beneficiada porque ya tienen unas buenas condiciones de trabajo, ¿no? ¿Por qué tanta diferencia con el resto de España? Bueno, tiene que ver con el tejido productivo, con sindicatos mucho más fuertes y reivindicativos, y también con que tienen más margen fiscal por tener un sistema de impuestos propio, ¿no? El de los fueros, ¿no? Derivado de los fueros. Luego tendríais Cataluña, Asturias, Madrid, Castilla y León, y en el otro extremo, Comunidad Valenciana, solo un 7% no se vería beneficiado por esta medida, Canarias, Castilla-La Mancha, Baleares, La Rioja, Murcia. Bueno, ahí podéis ver también qué es lo que os podía encontrar. Lo llamativo es que la barra roja, que son los sectores o los trabajadores que están trabajando hoy con más de 39,5 horas a la semana, ¿no? Ahí veis, sobre todo, estaría en Canarias y en Murcia, ¿no? Pues tiene que ver con la hostelería sin ninguna duda, ¿no? También Andalucía, también Galicia y también Asturias. En fin, ahí para que le echéis un ojo si os interesa, vamos con la segunda medida. Que esto fue muy polémica porque, claro, si tú ahora, toda la gente que está trabajando 40 horas a la semana, 8 horas al día, le bajas, aunque sea un poquito, ¿no? Media hora al día su jornada, pero le sigues pagando lo mismo, en realidad por hora es un aumento salarial, porque va a trabajar menos cobrando lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con todas aquellas personas que no iban a trabajar o que hoy día no tienen una jornada máxima? Pues que no se verían beneficiados por esto, ¿vale? Pero no sería justo porque a ellos no se les subiría el salario por hora. Así que esto fue algo muy polémico en las negociaciones. El PSOE no quería, por ejemplo, que esto se llevara a cabo, pero al final así ha sido. Así que las personas que son sobre todo mujeres, 75% mujeres que están trabajando a jornada parcial, menos de unas 8 horas a la semana, ¿no? Pues van a ver aumentado su salario, aunque no van a trabajar ni más ni menos, ¿vale? Van a seguir trabajando lo mismo, ¿no? O sea, una persona que trabaje 4 horas al día se le va a ver aumentado su sueldo, porque al fin y al cabo el peso de su jornada es mayor sobre el total, el máximo permitido, ¿no? O sea, el salario por hora va a aumentar. ¿Cuánto? Pues un 6,7%, que es la proporción a la que me estoy refiriendo, ¿no? Como digo, esto ha sido un punto conflictivo, pero parece que se ha ganado. El riesgo, ya os podéis imaginar, en el trámite parlamentario, Junts, el PSOE o quien sea, va a decir, oye, vale, lo aprobamos, pero que no le tengamos que pagar más a las personas que tienen jornada parcial. Tened en cuenta que las empresas no pagarían más a las personas que estarían trabajando 8 horas al día, ¿vale? Porque simplemente trabajarían menos, pero cobrarían lo mismo. O sea, en términos de euros, a las empresas no les sale más caro. En euros por hora sí, pero eso es otro tema, ¿no? La clave es que a todas aquellas personas que están trabajando a jornada parcial, que mayoritariamente son mujeres, sí les tendrían que pagar más. Y eso es lo que les daña al bolsillo, lo que les duele, lo que han puesto más pega, ¿no? Así que esto está en el aire desde mi punto de vista, porque es probable que
en el trámite parlamentario pues haya que tragarse ese sapo y reducirlo. Pues sería un error total hacerlo porque esta medida es de justicia, ¿no? Si se le aumenta el salario por hora a la gente que trabaja al máximo, pues sería lo mismo a los que trabajan de forma parcial, ¿no? Aquí tenéis los datos del número de contratos a tiempo parcial según sexo, para que veáis que es más del 70 y pico por ciento las personas que trabajan ahí que son mujeres, ¿no? Y luego solo una pequeña proporción, en torno al 25% que son hombres, y esto no ha cambiado mucho a lo largo de los últimos años, últimos trimestres, y el motivo es el de siempre. ¿Por qué las mujeres trabajan más a jornada parcial? Pues ahí lo podéis ver. El primer motivo, no haber podido encontrar trabajo de jornada completa. El segundo motivo, cuidado de niños o de adultos enfermos, incapacitados o mayores, cuidados en general. Y el tercero es no querer trabajo de jornada completa, que está muy relacionado con lo anterior. No quiero un trabajo de jornada completa porque tengo que dedicarme a los cuidados o porque patatín patatán, ¿no? Entonces, bueno, aquí una diferencia estructural por sexo que ya hemos analizado en otros vídeos, con lo cual si al fin y al cabo se retirara esta medida, pues sería un desastre para las mujeres que están trabajando a tiempo parcial, sobre todo, ¿no? La tercera medida, ¿cuál es? Oye, pues si vamos a poner una jornada máxima sobre el papel, que luego no nos la jueguen los empresarios, porque esto ya lo sabemos, los empresarios pueden poner en el papel que sí, que han contratado a alguien durante por 7 horas y media al día y luego le piden media hora por horas extraordinarias o más de media hora y no se lo pagan o no lo ponen en el contrato, ¿vale? Entonces estas triquiñuelas ya se conocen y el gobierno quiere evitarlos con este control remoto y en directo del registro horario por parte de la inspección de trabajo. Fijaos lo que significa. Hoy día todos los trabajadores cuando entran a su oficina pues tienen la obligación de fichar, ¿no? Y cuando salen lo mismo. Bien, pues esto puede a veces ocurrir de forma manual. Lo que quiere hacer el ministerio es por ley que sea automático, que sea telemático, que sea digital. O sea que lo pueda ver en tiempo en directo el propio ministerio y cualquier persona para ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Es una medida bastante potente que le hace bastante daño a las empresas porque no podrían fácilmente seguir defraudando, ¿no? Obviamente a lo mejor de otra forma lo consiguen y esto siempre va a depender de su poder de negociación real. Si hay muchísimo desempleo, pues ya sabemos que los empresarios en ese sector van a poder pedirle más a los trabajadores y estos no se van a quejar, entre comillas, porque su vida depende de ello, ¿no? Sus alimentos dependen de ello. Entonces, esta medida es fundamental, pero probablemente se quede corta si no se aborda primero el problema del desempleo, que es lo principal que habría que hacer, ¿no? Luego tenemos la desconexión digital, muy relacionada con esto, que es, vale, sí, a lo mejor estamos viendo sobre el papel, incluso de forma telemática, que están fichando ahí los trabajadores, pero luego está el jefe escribiéndole por WhatsApp que tiene que hacer no sé qué o que se tiene que preparar no sé cuánto. Bueno, pues de nuevo esta ley dice, se acabó. Desconexión digital. El jefe no puede pedirle nada al trabajador fuera de horario. Ya está. Punto y pelota, ¿no? Entonces, es una medida que se venía reclamando hace mucho y la idea es insistir mucho y hacerla cumplir, ¿no? Aquí tenéis las horas extraordinarias que se realizan en la economía española. Fijaos, esto están recogidas a través de una encuesta, la encuesta de población activa. Se le pregunta a la gente, oye, ¿tú haces horas extraordinarias? ¿Vale? Entonces, obviamente no están sobre el papel, porque son ilegales la mayor parte de ellas, las que están no pagadas, como ahí podéis ver, pero se pueden extraer a través de las encuestas. Entonces, fijaos que es que casi la mitad de las horas extraordinarias son no pagadas. Esto desde los últimos años, ¿no? Antes eran incluso mucho más. Durante el gobierno del Partido Popular, entre 2012 y 2016, fijaos, eran casi el doble las horas extras no pagadas sobre las pagadas. Entonces, ese problema sigue estando ahí, sigue habiendo horas extraordinarias no pagadas y la clave es controlarlo. Ya os digo, el gobierno quiere hacerlo de esa forma, que desde mi punto de vista está bien, pero lo que habría que hacer es acabar con el desempleo o al menos reducirlo muchísimo, porque es la principal fuerza de negociación que tienen los empresarios, ¿no? Aquí podéis ver que por sectores diferentes, ¿cuáles son el volumen de horas extras no pagadas? Pues tenemos en la educación, en la industria manufacturera, en la hostelería, en el comercio, reparación de vehículos de motor, transporte y almacenamiento, ¿vale? Así bajando hasta los últimos sectores, que son industrias extractivas, que apenas hay, agua, saneamiento, residuos y descontaminación, actividades inmobiliarias, actividades artísticas, recreativas de ocio, en fin, ahí podéis encontrar vuestro sector si os interesa, ¿no? Y vamos con la última medida, muy relacionada con lo último que he dicho. Vale, ponemos estas medidas sobre el papel. Las empresas están obligadas. Bien, y si no lo hacen, pues las sancionamos. ¿Cómo las sancionamos? No como antes, que era una multa
por empresa, o sea, una empresa a lo mejor pues estaba defraudando con 1000 trabajadores, estoy exagerando, pero para que se entienda, pues solo tenía una multa, que encima era de 7.500 euros aproximadamente, ¿vale? Pues ahora no va a ser por empresa, sino por trabajador, que estás defraudando con 1000, que estás engañando a la inspección de trabajo con 1000 trabajadores, pues una multa por cada uno de esos 1000 trabajadores. Y encima ya no va a ser 7.500, va a ser de 10.000 euros aproximadamente, ¿vale? Entonces estamos hablando, bueno, no aproximadamente, esto sería fijo. Entonces estamos hablando de reforzar y de intensificar las sanciones para que los empresarios pues no le puedan echar cara, lo cual es muy buena medida, obviamente, ¿no? No sería suficiente por lo que estoy diciendo, siempre va a haber fraude, siempre va a haber un intento de aprovecharse por parte del empresario, siempre que haya mucho desempleo, que es el caso, así que lo primero que habría que hacer es reducir el desempleo, que se va a buen ritmo, pero todavía hay más de 2 millones de personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo. Y ahora, por último, vamos a jugar a especular un poquito con las filtraciones periodísticas que tenemos y con información de la que disponemos. ¿Qué es lo que puede cambiar de aquí a la aprobación definitiva? Si es que hay de aprobación definitiva, todo podría ser que no llegara a buen puerto, pero bueno, lo dudo mucho, la verdad. Yo creo que sí se va a aplicar, aunque sea de una forma muy descafeinada. Lo primero, muchos economistas están pidiendo que haya un periodo de transición voluntario. Es decir, que durante, yo qué sé, 5 años, 4 años, como ocurrió en Francia, por ejemplo, en 1998, se diga, oye, las empresas que quieran hacerlo, que lo hagan. Y las que no quieran hacerlo, que se vayan preparando, porque dentro de 4 años les va a llegar. Pero al menos vamos a darle tiempo para que se prepare, ¿vale? Entonces esto sería una forma de darle un periodo de gracia a las empresas. Algunas ya podrían optar y otras no, ¿vale? Esto va haciendo proyectos pilotos para ver si en algunos sectores tiene sentido o no tiene sentido. A ver, desde un punto de vista académico, pues esto la verdad es que es ideal. Pero desde un punto de vista para mejorar la vida de la gente no es lo ideal. No me parece mal que se haga aquí de golpe, de buenas a primeras, de la noche a la mañana, y luego ya se vea si hay problemas. Si hay alguna empresa que tenga problemas, bueno, pues a lo mejor se les dan ayudas públicas. Eso tiene mucho más sentido que decir, venga, vamos a darnos 4 años para ver si esto tiene lógica o no. No. Aquí hay que ser más decidido, más valiente, más ambicioso y ponerlo y punto y pelota. Pero como digo, va a depender de los socios parlamentarios. No me extrañaría que al final esto se hiciera voluntario, desgraciadamente. Lo segundo, ayudas a empresas. Esto lo propuso el Ministerio de Trabajo a la patronal empresarial para tratar de convencerlo. Dice, no, venga, sumaos aquí al pacto, pero a cambio os vamos a dar ayudas a las empresas que más lo necesiten y tal. Bueno, eso al final se dejó de lado porque la patronal se cayó, pero ahora sí es probable que veamos esto en la tramitación parlamentaria, que digan, venga, sí, que sea incluso obligatorio, pero que se le den ayudas a estas empresas que creemos que no van a poder hacer este cambio, que os recuerdo que es un aumento del coste laboral. Tienen que pagarle un 6,7% más a cada uno de sus trabajadores que estén trabajando por encima, ¿no? Todo esto en horas trabajadas, ¿no? Y por último, ¿qué es lo que podría ocurrir también? Pues os lo podéis imaginar, lo que ocurrió en Francia. En Francia, en el papel sigue estando que la jornada máxima laboral son 35 horas a la semana. Pero ¿qué pasa? Que luego se les permite hacer muchas horas extraordinarias, ¿vale? Entonces, claro, lo comido por lo servido, es una trampa, te estás haciendo trampa al solitario porque dices, sí, 35 horas máximas, pero yo luego puedo contratarlo por 5 horas más en la semana y voy a pagarle prácticamente lo mismo, incluso va a estar bonificado, en fin, esto es lo que ocurre desgraciadamente actualmente en Francia y es lo que podría haberse abocado también esta medida a través de la transición, esta tramitación parlamentaria, ¿no? Que se diga, pues nada, hoy día el máximo de horas extraordinarias en España es de 80 horas. O sea, si conocéis a alguien que trabaje más de 80 horas extraordinarias al año, que sepáis que es ilegal. Pues lo que se puede hacer es, no, que sean más, o le damos bonificaciones. Relacionado con el punto 2, vamos a darle ayudas a las empresas. ¿Cómo? Pues que puedan contratar en horas extraordinarias y que no tengan que pagar cotizaciones y a lo mejor así se lo pueden permitir, etcétera, ¿no? Esto es algo, como os decía, que fue utilizado en Francia para, por la puerta de atrás, aumentar la jornada máxima de trabajo. Así que esto me temo que es también otra posibilidad. En cualquier caso, veremos a ver en qué queda la cosa y no lo veremos a corto plazo. Esto va para largo, desgraciadamente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.